Bueno, en este caso nos encontramos con la idea de determinar el área bajo una curva positiva, es decir, una curva que está por encima del eje X y queremos determinar el área comprendida entre esta curva y dentro de un intervalo de X. Por ejemplo, un intervalo podría ser para X entre 1 y 4. Entonces lo que tenemos que, vamos a tratar de, el problema, digamos, que se plantea es cómo determinar este área. ¿Sí? Entonces, como es un área que está, digamos, esa curva, digamos, está modelada por esta función, digamos, estos parecieran ser como rectángulos, pero no terminan, digamos, con los lados paralelos, como para, por ejemplo, utilizar base por altura. Sin embargo, podemos hacer lo que se llama una aproximación del área, por ejemplo, tomando el intervalo que va de 1 a 2, o sea, dividir este área en el valor de, digamos, el intervalo entre 1 y 4 en tres partes iguales, y tomar, por ejemplo, este rectángulo, ¿sí? Y irse al extremo de este otro intervalo y tomar este otro rectángulo. Irse al extremo de este otro intervalo y tomar este otro rectángulo. Entonces, lo vamos a trazar al revés para que se note. Tengo este área de ese rectángulo, este nuevo área de este otro rectángulo y este otro área de nuestro nuevo rectángulo. Como se ve, estas áreas son un poco menores que el área real, digamos. Este se llama área por defecto. Por defecto. Cuando el área los rectángulos están por debajo de la curva. Podemos obtener un área por exceso si tomamos, por ejemplo, el primer rectángulo, en vez de utilizar el primer valor del intervalo, utilizamos el final del intervalo. Y entonces tomamos el rectángulo hasta aquí. Fíjense que de este rectángulo hay una partecita que está por encima. El siguiente, tomamos la altura hasta aquí. Y el siguiente rectángulo, la altura va hasta acá. O sea, como que trazamos las alturas a partir del final del intervalo. En vez de usar el principio del intervalo de cada uno de estos rectángulos, usamos el final. Y entonces en ese caso trabajamos con área por exceso, porque en realidad exceden, digamos, las áreas. Si hacemos un promedio entre las dos, estaríamos aproximando al área original que queremos. Pero, digamos, es una aproximación discreta, digamos, poco grosera. ¿Cómo podríamos ajustar aún más esas áreas, tanto el área por defecto como el área por exceso? Tomando intervalos cada vez más pequeños de las bases de los rectángulos, es decir, rectángulos de bases más pequeñas. Por ejemplo, en vez de ser de base 1, como han sido aquí, achicar la base a 0,5, o sea, tomar hasta ahí, ahí, aquí, 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 aquí. En este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos. ¿Sí? Que también, digamos, no lo vamos a dibujar acá porque, digamos, vamos a sobrecargar el dibujo. Podemos hacer otro dibujo, ¿sí? Sugiero que hagan otro dibujo, entonces trazando la misma curva y tomando intervalos, en vez de intervalos de x de 1, fíjense que originalmente esto lo podemos llamar incluso delta de x, vale 1, aquí también, y aquí también, o sea, el valor de la base es siempre el mismo. La altura, ¿cómo la obtenemos? La altura la obtenemos a través de la función f de 1 es 1, f de 2, raíz de 2, f de 3, raíz de 3, f de 4, raíz de 4. ¿Sí? Entonces, a ver, esto cómo lo podemos escribir de forma analítica, por lo menos para esta primera selección de datos. Entonces, podríamos pensarlo de esta manera. Por ejemplo, el comienzo del intervalo, vamos a llamarlo x inicial, el final del intervalo, x final. Entonces, el comienzo del intervalo empieza en 1, termina en 2. El siguiente, para estos rectángulos, los originales, ¿no? que son 3. Para el siguiente rectángulo, el intervalo empieza en 2, termina en 3. Y el último empieza en 3, termina en 4. Acuérdense que estamos trabajando entre 1 y 4. Entonces entre 1 y 4 lo vamos dividiendo. Entonces lo dividimos en tres partes iguales. Porque usamos un delta de x, vamos a llamarlo así,
un delta de x igual a 1 en este caso. Si ese delta de x lo achicamos, seguramente vamos a obtener mayor cantidad de intervalos. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Si trabajamos por áreas bueno, vamos a hacer f de el x inicial. Si hacemos f de x inicial sería hacer la raíz de 1, es 1. La raíz de 2, 1,41, 42, etc. Raíz de 3, 1, vamos a agarrar la calculadora. Raíz de 3, 1,732. Por ejemplo, si usamos 3 decimales, tiene más decimales. Bueno, y trabajamos con los rectángulos por exceso, vamos a tener que necesitar f de x final. F de x final sería f de raíz de 2, 1,41, 42, raíz de 3, 1,732 y raíz de 4, 2. Bueno, ¿cómo calculamos las distintas áreas? Vamos a llamarla sub n. Por ejemplo, si es el área por defecto, o sea, el rectángulo que están por debajo de la curva. Defecto. Áreas por defecto. Esa área la calculamos, dijimos, usando la base que es delta de x y la altura del intervalo, pero del comienzo del intervalo, o sea, f de x sub i por delta de x. Entonces multiplico f de x sub i por delta de x, o sea, f de x sub i sería esto, por delta de x, y obtengo este área del rectángulo. F de x sub i siguiente, f de x sub i sería raíz de 2 por el ancho, que sigue siendo delta de x. Entonces multiplico estos valores y los puedo escribir aquí, o sea, por ejemplo, 1 por 1 por 1, 1. Después 1,414 por 1, 1,414. 1,732 por 1,732. Y ahí sacamos el área del primer rectángulo, del segundo rectángulo y del tercer rectángulo, de los que están por debajo de la curva. Si sumamos, si hacemos la sumatoria, este es el símbolo de sumatoria, desde i hasta 3, que son de i hasta 3, porque son 3 los rectángulos, como un contador, a sub n, n sería, este sería a sub 1, este sería la sub 2, este sería la sub 3, que son las áreas de los rectángulos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, pero por defecto, o sea, lo que están por debajo. Si hacemos la suma de todo eso, a ver, 1 más 1,41 más 1,732, aproximadamente 4,142. ¿Sí? Y después hacemos el área por exceso, que son cuando tomamos los rectángulos mayores. Áreas por exceso. Recordemos que las áreas por exceso son cuando el rectángulo supera la curva, y es cuando tomás, en realidad en vez de tomar el f de la posición inicial del intervalo, nos vamos al f de la posición final del intervalo. Entonces vamos a tener que hacer f de x final por delta de x para calcular estas áreas. Entonces, usando los valores de la tabla, quedaría así entonces. Entonces las áreas sub n, las tres áreas, sería f de x final por delta de x. Delta de x es 1, fijo en este caso. Todos los rectángulos tienen base 1. Bueno, entonces el área 1 será f de x final. F de x final es 1,14. 1,41,4 por 1, 1,41,4. El área 2, fíjese que es mayor el área, comparando la del rectángulo que está por debajo de la curva y el rectángulo que está por arriba de la curva. Área 2 sería f de x final por 1, 1,732. Y área 3 sería 2 por 1, 2. Hacemos la sumatoria también de estos las tres áreas. ¿Sí? Hacemos la sumatoria. Ponemos el símbolo de sumatoria y sumamos 1,414 más 1,732 más 2 nos da 5,732.
146, ¿sí? Entonces, bueno, eso significa que el área real de nuestra curva, o sea, me hago un dibujo acá a mano alzada. Nosotros habíamos graficado esto entre 1 y 4, entre 1 y 4, y queríamos obtener el área esta. Nosotros hemos obtenido un área por exceso que es 5,146 y un área por defecto que es 4,142. O sea, un área menor al área real y un área un poquito mayor al área real. Como podemos aproximar, incluso podemos hacer un promedio entre estas dos. Vamos a sacar un área promedio. O sea que el área real estaría entre estos dos valores. ¿Cómo podemos hacer para ajustar para que estos dos valores se parezcan más a esta área real? Bueno, el método es que delta de x sea cada vez más chiquito. O sea, dividamos el intervalo de 1 a 4 en intervalos cada vez más chiquititos. Entonces los rectángulos se van a ajustar cada vez mejor. Por ejemplo, estos son por defecto los que están por debajo, y por exceso van a estar arriba, penitas, y entonces la diferencia cada vez se hace menor. Si ese delta de x, o sea, si aumentamos el número de n divisiones, acá hay n divisiones, si n tiende a infinito, logramos obtener el área real. Si hacemos la suma de todas estas, o sea, si hacemos la sumatoria, supongamos desde 1 hasta n igual infinito, en vez de ser 3 rectángulos nada más, ahí lo estoy escribiendo abajo, a ver si se ve, desde 1 hasta n igual infinito, de todas estas a sub n, ¿sí? Obtenemos cada una de estas a sub n. Cada una de estas a sub n representa ¿qué cosa? El área de cada uno de esos rectangulitos. Si sumamos los infinitos rectángulos, obtenemos el área total, ¿sí? Esto se puede simbolizar así, el símbolo de sumatoria se simboliza con una especie de S estirada, es el símbolo de integral, es una sumatoria, entre el intervalo que va desde, aquí se anota el intervalo de x, desde el intervalo, por ejemplo, 1 a 4 en este caso, 1 de x a 4. ¿Y cómo calculábamos cada una de estas a sub n? Hacíamos f de x por delta de x, donde ese delta de x, como tiende a 0, se escribe con d minúscula, se lee diferencial de x. Y esto es el área debajo de la curva entre 1 y 4 en este caso. Pero ese 1 y 4 puede variar, puede ser entre x0 y x en general. Y esto se llama integración definida, que es una función que calcula áreas. O sea que en definitiva, la integral de esta función es una función de área. Recuerden que calculamos áreas por debajo de la curva para funciones que son positivas, digamos. Bueno, podemos mostrar cómo estas dos áreas, a modo de ejercicio, si hacemos entonces que delta de x se haga cada vez más chiquitito, en una planilla de Excel, podemos mostrar esta misma tabla que hicimos recién, la vamos a repetir, la voy a mostrar. Voy a armar un segundo video donde vamos a recrear esta misma tabla, pues vamos a ver los valores y vamos a ver que llegamos a estos valores que tenemos acá aproximadamente. Aquí yo redondeé esto porque son raíz de 2, raíz de 3, tienen infinitas cifras decimales. En el Excel seguramente voy a ajustar un poquitito estos números, pero no van a variar mucho. Pero en vez de ir de 1 a 3, vamos a hacer el de 1 a 3, es decir, con 3 rectángulos por defecto, por exceso, pero después lo vamos a llevar a delta de x, en vez de que valga 1, que valga 0,5. Y ahí vamos a tener, como habíamos dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos. En vez de 3 pasamos a 6. Si lo hacemos de 0 a 1, vamos a tener 30 rectángulos. Y si lo hacemos de 0,01, vamos a tener muchísimos más. Vamos a tener 10 rectángulos por segmento. Si hacemos de 0 a 1, y si lo hacemos de 0 a 0,1, vamos a tener 100 por intervalo entero. O sea, vamos a tener casi 300 rectángulos. Y entonces ahí ajustamos. Hacemos lo que solíamos hacer con límite, porque en definitiva es como un límite. ¿Sí? Hacemos que n tiende a infinito y es la suma de todos estas áreas infinitesimales de rectángulos de altura f de x y de ancho diferencial de x. ¿Sí? Bueno, vamos a
dejar aquí y hacemos el video con la tabla de Excel.